Estar en el poder en muchas situaciones no es una situación confortable. Muchas veces se convierte en algo de mucho prestigio, de poder, pero algo sumamente incómodo. Por ejemplo, los emperadores romanos, del Imperio Romano en especial de Occidente, tenían una tasa de mortalidad altísima, en gran medida por el entorno cultural de donde surgió este imperio, donde en este entorno los líderes no duraban mucho y normalmente venían traicionados de su propio equipo, de su propia gente. Dicho esto, en el mundo moderno, en la historia moderna, hay un líder que dice y se consideraba, ya murió, y se consideraba que fuese el que recibió más atentado en contra de su vida. Me refiero a Fidel Castro, el brutal dictador de Cuba. De hecho, el servicio de inteligencia cubana dice que encontró más de 600 ataques en contra de Fidel con el objetivo de matarlo. ¿Planes? Planes. Algunos estuvieron muy cerquitica, como te conté algunos. Otro bastante cerca. Otro descubiertos antes y otros que apenas pasaron de los primeros pasos. Así. O sea, el mismo servicio de inteligencia que protegía a Fidel dijo que atentaron a su vida hasta el 2007 casi 640 veces, me parece. Ahora, la pregunta de fondo, ¿es posible? ¿No es posible? En este vídeo vamos a analizar algunos de los intentos más famosos y después hacemos una consideración si este dato es cierto o si no es cierto. Y en el caso no fuera cierto, voy a darte una explicación del por qué hay ese número. Empezamos para ver qué tipo de intentos trataron de terminar con la vida del dictador cubano. Una mujer fatal es el primero, una cierta Marita Lorenz, que aparentemente era relacionada con la CIA y esta trató de envenenar a Fidel, tenía unas pastillas en sus cremas que se disolvieron, venenosa, entonces el plan fracasó. Otro caso es un traje envenenado que tenía el objetivo, en este caso también, de matarlo, pero también esto terminó. Hay otro que es una pluma, una jeringa hipotérmica, que daba un pinchazo tan pequeño que hubiese matado al líder, no funcionó. Después, bueno, estos dos son más creativos. Hay un puro explosivo. Fidel Castro era un fumador de habanos, por lo menos su imagen, el vestuario que utilizaba, la utilería que utilizaba era ese puro. Y el otro un puro venenoso. Mucha fantasía, en este caso también. Es bellísimo, la caracola explosiva. Porque a Fidel le gustaba bucear, entonces aparentemente le metieron una caracola explosiva para que buceando la encontrara, como si hubiese sido la única caracola. Bueno, no sé. La barba, porque una de las razones que consideraban o que proyectaba la imagen de Fidel Castro era su barba. Entonces le querían dar un producto depilatorio, es buenísimo, para que se le cayera la barba, entonces se le quitara la protección y finalmente muriese. Otro, el uso del LSD, una droga. Un pañuelo con muchas bacterias que los hubiese matado. Y estamos en el número 9, el pañuelo es el número 9. Y finalmente, una cosa que se utilizó mucho en el Imperio Romano a lo largo de la historia, un envenenamiento. Y así es como murió Bianca Capello, con un buen envenenamiento. Y aquí, estos son solo 10. Tomen en cuenta que la inteligencia cubana habla de 638. Ahora, yo creo que Fidel Castro y muchas de las noticias que salen de la inteligencia cubana o de Cuba son mentiras. Fidel Castro era sin duda un gran líder porque era capaz de controlar el pueblo y de emborrachar a un montón de radical chic alrededor del mundo, dando y proyectando una imagen completamente diferente sobre o respecto a la realidad, a lo que él era realmente. Entonces creo que fuera uno de sus grandes logros era el de ser un mentidor serial, alguien que mentía, una persona falsa, pero no
cualquiera, porque todos los políticos tan sinceros en fin de cuentas no son. En el caso de Fidel yo creo que era algo más serial. Y creo que obviamente todas las noticias que salen de Cuba en gran medida no hay que creerle, más que todo la inteligencia cubana, imagínense. Y voy a explicar por qué yo no considero que este número sea correcto. Pero sí quiero hacer una aclaración. Considero que ha recibido mucho amenaza y muchos atentados, pero no tanto. Y los números obviamente cambian el análisis. En un primer momento, cuando Fidel llega al poder, hay gente que lo quiere quitar de allí. Por ejemplo, el fracaso de Valle de los Cochinos, eso fue una cosa patética, ¿no? Que era, o sea, una de las cosas que... Esto es parte de los intentos que fracasaron y cosas que hubiesen sido mejor que no ocurriesen. Dicho esto, señores, ha habido otros atentados, seguro. Fidel Castro empezó a quitar propiedades y entre estas estaba la mafia que le quitó los casinos. Entonces, me imagino que lógicamente me parece bastante claro que alguien atentó en contra de él. Ahora, el punto es esto, ¿fueron tanto o no fueron tanto? Bueno, Fidel Castro no fueron tanto. Yo por lo menos no considero, no le creo ese número. Creo que quien le cree es un poco naif, un poco ingenuo, y voy a explicar el por qué. El personaje de Fidel Castro era un personaje histriónico, personaje que gustaba, más que todo a las mujeres. Entonces, el primer atentado en contra de él con una mujer de por medio, a esto sí le creo sin duda, porque al Fidelcito le gustaban mucho las mujeres. No se puede, se puede entender que le gusten las mujeres, ¿por qué no? En este caso, muchos hombres lo entendemos, está bien. Pero parte de esa imagen histriónica, imagínase un hombre que lucha por el bien del pueblo, vestido siempre de verde, con esos cigarros enormes, que además se salvó de un sinnúmero de atentados, con esa barba que lo protege, como un escudo invisible. Eso le da a la imagen o al imaginario colectivo de Fidel Castro algo más que no todos los comunes mortales tenemos. Esto tenemos que reconocerlo, en fin de cuentas. Y esto es parte de la narrativa, es parte de la narrativa de Fidel Castro con el cual pudo oprimir violentemente la libertad del pueblo cubano por tantas décadas y con el beneplácito de muchos gobiernos alrededor del mundo que aceptaron estas violencias en contra del gobierno cubano porque había este líder histriónico que en fin de cuentas lo hacía bien, en fin de cuentas tenía muchos doctores, la medicina estaba muy desarrollada. Sobre la medicina voy a contar una experiencia cercana en Venezuela cuando hubo una tragedia terrible donde llegaron muchos médicos cubanos y voy a explicar un poco qué es la medicina cubana a mi criterio. Entonces, esa imagen de hombre, de héroe que trabaja no por el propio bien, sino por el bien de su pueblo y de la humanidad, porque Fidel Castro quería exportar su modelo socialista y de hecho en gran parte lo logró, fue exitoso. Todo el socialismo del siglo XXI que arruinó América Latina y algunos países del Norteamérica, porque hay en el extremo norte de América también un país que podría decirse que se ha convertido a las ideas del socialismo del siglo XXI, sin hablar de muchos países de Europa o de África o de otro lado. Entonces Fidel Castro sí ha sido una persona muy influyente. Y gracias a esa influencia, o por lo menos, ¿cómo logra Fidel Castro tanta influencia? Bueno, la respuesta es muy sencilla, inventándose cuentos. Uno de los cuentos es todos los intentos que tuvieran en contra de él para matarlo. Infructuoso, porque en fin de cuentas tenía la protección de algún santo. Inclusive, y eso me pareció genial, el Papa se arrodilló al frente de él. Las sotanas llegaron y se arrodillaron y le besaron el cigarro. Dicho esto, señores, yo creo que sí, Fidel ha sido por mucho tiempo en el objetivo de gente que lo quería quitar. Esto lo creo. Punto. Sin embargo, esa imagen de las 600 y tanto ataques es una imagen para convencer a los radical chic alrededor del mundo que era un líder abnegado por el bien de su pueblo y para convencer a las masas ignorantes que lo apoyaron en el poder por tantos años. Eso creo yo. Lamentablemente creo que esta es la verdad. Entonces, una mentira más del buen Fidel o del mal Fidel, a segunda de qué opinen ustedes. Pero muchas gracias. Deme tu like, suscríbete al canal y recuérdate, está mi libro a la venta, Eurodemencia, sobre la locura de la Unión Europea,
que está muy fascinada con el Fidelcito. Entonces, compra mi libro y entenderás todo lo que tiene que entender sobre la Unión Europea y sobre cómo va la política, no solo en Europa, en el mundo. Muchas gracias, deme tu like y te veo en mi próximo análisis.